Sobre todo a partir de una cuestión. En enero de este año se hizo público, a raíz de todas las informaciones que se estaban planteando sobre el futuro del centro logístico de La Pasiega, un informe en el que se hablaba de cuál debía ser el crecimiento, hacia dónde debía avanzar, cuáles eran las soluciones para el futuro del puerto de Santander. Ese informe de Puertos del Estado fue hecho público por el propio Ministerio y se hicieron unas afirmaciones en torno al mismo. La realidad es que quizás por una cuestión de formación profesional a mí me gusta tener los informes y leerlos para saber si lo que dicen es verdad o no, o simplemente es una interpretación de lo que se ha hecho. Los regionalistas nos pusimos en contacto con la Consejería de Industria, le pedimos el informe y nos dijeron que ellos no lo tenían. Nos pusimos en contacto con la Autoridad Portuaria de Santander, les pedimos el informe y nos dijeron que ellos no le tenían. Entonces yo dije, bueno, pues no habrá mayor problema. Como un ciudadano normal, para eso existe la ley de transparencia, le pedí el informe al Ministerio de Fomento y a Puertos del Estado. Todo eso con fecha 24 de marzo del año 2018. Pensé, he de decir la verdad, que en uno de estos continuos viajes a Santander, el ministro me iba a hacer una llamada y decirme, oye, pásate por aquí que te damos el informe. No tenía mayor problema, pero la realidad es que eso no ha ocurrido y el día 4 de abril se me notifica resolución del Consejo de la Transparencia que ese informe es secreto, que ese informe no se me puede dar a mí como ciudadano normal, un informe que ha hecho público el ministro, realizado con fondos públicos, porque es, según ellos, una opinión, un resumen, una nota o un borrador, y por lo tanto me quedo en una situación, los regionalistas nos quedamos en una situación de bastante sorpresa. ¿Cómo puede ser que un informe en el que se fundamenta la negativa del Ministerio de Fomento a apoyar el desarrollo de La Pasiega es una nota, es algo secreto, es algo que un ciudadano normal no puede tener en virtud de la ley de transparencia? Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Qué dice ese informe para que el Ministerio no nos lo quiera dar? Porque claro, esa es la reflexión que cualquiera hace en esta sociedad cuando alguien no te da esa documentación. O que no existe, como el máster de la presidenta de Madrid, o que existe, pero dice algo que no interesa que se sepa. Claro, nosotros nos ponemos a indagar, buscamos, algo parecido a los Wikileaks, de la Sernaleaks que hemos hecho, y resulta que conseguimos el acceso a ese documento. ¿Qué dice ese documento? Pues ese documento dice nada más y nada menos, se lo vamos a proporcionar, que desde el punto de vista de la superficie necesaria, las soluciones más eficaces para el crecimiento de la capacidad del puerto pasan por dos. A corto plazo, el silo vertical, ya nos lo han dicho. Pero hete aquí que no nos dijeron esto otro. A medio plazo, avanzar en la generación de superficie y nueva línea de atraque al sur de la terminal, sobre la base de rellenos limitados con el objeto de salvar la posición actualmente contraria del Gobierno, puesta claramente de manifiesto en la tramitación de las obras del Muelle 9 de Reus. Eso es lo que dice el informe. Es decir, el puerto de Santander va a crecer rellenando la bahía de Santander a medio plazo. Es decir, todo el fundamento del apoyo o de la negativa de apoyo del Ministerio de Fomento y de Puertos del Estado al polígono de La Pasiega
se sustenta en que la alternativa que tiene es mantener el plan director y rellenar la bahía de Santander. Eso es lo que el ministro no quería que los cántabros, no quería que los santanderinos supieran. Que el futuro del puerto pasa en la mente del ministro por rellenar, por seguir rellenando la bahía, por seguir atentando contra la bahía de Santander. Esa es la realidad, eso es lo que dicen las páginas 4 y 5 de ese informe tan secreto que no se nos ha querido proporcionar a través de la ley de transparencia y que señala eso, salvo que ahora resulte que estas no son las páginas del informe y que el informe no dice esto, pero yo en ese sentido estaría encantado de que el Ministerio lo hiciera público. A mí aquí me dicen que a mí no se me puede entregar ese informe. Creemos que el asunto es enormemente grave. Y no es grave por el hecho de que se oculte un informe que el propio Ministerio utiliza para desvincularse de un proyecto fundamental para Cantabria, como es el desarrollo logístico del llano de la Pasiega, sino creemos que es enormemente determinante para el futuro del conjunto de la bahía de Santander. No solo de la ciudad de Santander, sino de todos los municipios del entorno, y sobre todo de una cosa que nosotros pensábamos que ya era cuestión del pasado, que era el relleno de la bahía. Vemos que no, y vemos además, como constata esta página 5 del informe, que el gobierno de Cantabria se ha manifestado en contra. Y aun con ello, el Ministerio de Fomento sigue en la dinámica de rellenar todo este espacio al sur de la terminal. Eso es lo que nosotros queríamos hoy denunciar, y José María Fuentes Pila, que es el representante de los regionalistas en la Autoridad Portuaria de Santander, va a explicar ahora cuáles son las medidas que pretendemos tomar para hacer frente a esta situación que creemos que es inadmisible en la forma, inadmisible en el fondo y sobre todo inadmisible viniendo de quien ha sido alcalde de esta ciudad y ahora tiene la máxima responsabilidad para transformar el puerto, que para los regionalistas es uno de los elementos fundamentales del futuro económico de Cantabria, pero respetando la bahía de Santander, puesto que además existen alternativas y el gobierno de Cantabria trabaja en ellas para que el puerto pueda seguir creciendo, pueda seguir siendo competitivo y pueda seguir siendo el motor de la economía que es en la actualidad.